Ante toda esta situación, el que más de la mitad de los países, de los estados, del país tengan menos elementos de la Guardia que el propio metro de la Ciudad de México, en el que parece que la intención no es otra más que pues estar cuidando una imagen más que la integridad de las propias personas, de los usuarios, nos lleva a preguntar esto: ¿dónde radica el equilibrio en esto? ¿Por qué las entidades no están recibiendo la misma atención que sí el sistema colectivo? Que vaya que tiene necesidades y hay continuamente hechos delictivos, pero hay otros cuerpos especiales, hay otras corporaciones que deberían de estar haciendo esta tarea. Para hablar más sobre ello, sumemos a la conversación a Jonathan Maza, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y experto en seguridad nacional, que le agradezco nos acompañe aquí en Mega Noticias Informa esta mañana de viernes. Muchas gracias, profesor. Y preguntando esto justamente, ¿cómo podemos considerar esta situación, esta comparativa de cifras, que el metro pues está más cuidado por la Guardia Nacional que los estados donde sí se necesita reforzar su seguridad en general para todos sus habitantes? Sí, muy buenos días, Francisco. Y respecto a lo que me preguntas, por supuesto que yo lo definiría así, un sinsentido el despliegue de tantos elementos de la Guardia Nacional a lo que es el sistema colectivo de transporte metro, dado que las necesidades que requiere este sistema de transporte colectivo, el más importante en el país, básicamente, que transporta aproximadamente 5 millones de usuarios diariamente, pues bueno, lo que requiere sobre todo es mantenimiento en sus operaciones y no necesariamente elementos de la Guardia Nacional desplegados, 6,000 o un poco más de 6,000 elementos que, como ya lo decía la tarjeta informativa del propio gobierno de la Ciudad de México a través del sistema colectivo metro, pues ni siquiera estarán armados, lo cual también es importante mencionar porque no estarán haciendo funciones que requieran de estar armados. Y por otro lado, también menciona esta misma tarjeta informativa que solo estarán pues supervisando el cumplimiento de la seguridad. Pero cuando nos refieren de esto, pues ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? Cuando lo que también se requiere en el resto del país, y que eso ha sido parte de la estrategia que ha anunciado o que ha trabajado el propio gobierno federal hablando del resto de los estados, pues es el despliegue de guardias nacionales en los lugares donde se requiere, en donde se requiere esa presencia de proximidad de la cual han estado hablando e impulsando desde que se lanzó, digamos, la propuesta de crear la Guardia Nacional. Entonces, a mí me parece en ese sentido un sinsentido el despliegue de guardias nacionales. Y por supuesto esto no tiene que ver más que, creo yo, desde una perspectiva de análisis, de una decisión política y no tanto de una decisión de política pública o una decisión que tenga que ver necesariamente con un análisis técnico de lo que se requiere en el sistema colectivo de transporte metro. Esta situación que vemos con el uso de la Guardia Nacional para esta labor, que ya lo destaca también, profesor, y me parece algo muy relevante, no están armados, entonces es más un tema de presencia y vigilancia que de verdad algo que pueda ser reactivo a cualquier situación de delincuencia. Pero esto también me parece abona mucho al argumento que se sigue presentando de esta intención de militarización del país, ¿no? Bueno, respecto a este tema que ha sido muy discutido en diferentes lugares, espacios, medios académicos y de información, militarización o no militarización, la realidad es que no corresponde ese concepto a la realidad. Lo que sí creo que estamos viendo es un Estado de derecho y sobre todo un Estado en sus funciones de gobierno, de ejercicio digamos, de las entidades civiles encargadas de responder a las necesidades, exigencias de la sociedad. Es un Estado deteriorado y básicamente lo que estamos presenciando con el fenómeno del metro, del sistema colectivo de transporte metro, es el deterioro institucional a raíz de la escasez de la aplicación de los recursos o de la ineficiencia de la aplicación de estos en un transporte que es estratégico para la Ciudad de México. Y esto nos habla de que el deterioro institucional y el deterioro también de las instituciones del Estado mexicano están siendo fundamentalmente soportadas por las Fuerzas Armadas. Esto no es un proceso necesariamente de militarización. Cuando hablamos de militarización se refiere a otros aspectos en donde los militares toman una labor preponderante y sobre todo que su presupuesto aumenta para labores destinados a su propia naturaleza militar. Y lo que estamos viendo es un fenómeno distinto en donde a los militares se les utiliza
para hacer labores que no tienen nada que ver con su función militar, en donde sus presupuestos, si bien aumentan, están destinados a tareas, a funciones, a construcción de obras que no tienen nada que ver con la función de defensa. Entonces me parece que estamos viviendo un fenómeno distinto, pero que sí corremos ya el riesgo latente de que la presencia de militares en espacios que corresponden a la administración pública profesional civil deteriore aún más las capacidades del Estado, especialmente en general del Estado mexicano, en la Federación, y ahora lo estamos viendo también en los gobiernos como el de la Ciudad de México, en donde aparentemente esto responde más a una circunstancia política de desviar la atención de lo que realmente requiere el sistema colectivo metro a raíz de los graves accidentes, y que ahora parece que con la presencia de guardias nacionales lo que se impulsa es una narrativa de prevenir sabotajes, cuando en realidad lo que estamos viendo es una disminución de las capacidades operativas y sobre todo de mantenimiento, que eso pone en realidad en riesgo a los ciudadanos que son usuarios del metro en la Ciudad de México. Y también entendiendo que, claro, pues las críticas, y muchas gracias, me parece muy pertinente el apunte que nos deja para entender el término y cuándo sí podría aplicarse y cuándo no. Pero algo que sucede también es, se está señalando la cantidad de elementos que están superando la disponible para las entidades, pero no es que los elementos de Guardia Nacional hayan hecho una diferencia al llegar a ciertos estados. Concuerda con esto, porque vimos lo de Zacatecas y la violencia sigue igual, vimos también para Guanajuato, y más allá de que anden pues haciendo rondines y otra situación, pues tampoco es que hayan sido un peso específico para cambiar el tema de la seguridad de los estados. Y justo lo que mencionas es también muy importante, porque es otra muestra del deterioro de las instituciones civiles en México, y en este respecto me refiero a las instituciones de seguridad pública. El despliegue de guardias nacionales, recordaremos que es una estrategia del gobierno federal en coadyuvancia a los estados y municipios, pero no responde a la necesidad de crear instituciones y de crear cuerpos de seguridad pública locales que tengan las capacidades para hacer frente a los delitos del fuero común especialmente. Y efectivamente, cuando se despliegan ya sea militares o guardias nacionales en alguna entidad de la República, como el caso mencionado en Zacatecas, o lo hemos visto en otros estados, no es un despliegue permanente necesariamente cuando se dispone de, digamos, de un número de efectivos extraordinario para contener una situación. Y el grave problema por el que atraviesan estas entidades con importante presencia de delincuencia organizada es que cuando están desplegados pueden llegar a contener, pero es momentáneo, porque después hay que desplegar a esos mismos elementos que llegaron de manera extraordinaria a otra región. Y entonces, cuando se descuida o se descobija, por así decirlo, a esa entidad que los recibió, por llevarlos a otro lugar de despliegue, pues finalmente esa entidad quedará nuevamente vulnerada y nuevamente se presentarán los incidentes de violencia comúnmente que están sucediendo a lo largo y ancho del país en zonas, sobre todo pues en disputa por parte de las organizaciones criminales. Entonces, este despliegue, al no ser permanente, al no tener una construcción sólida de instituciones y de capacidades en materia de seguridad pública a nivel local, pues ese es el grave problema por el que atraviesa nuestro sistema de seguridad pública, y ahí hay una gran responsabilidad por parte de los gobernadores de las entidades federativas, que no tienen los incentivos para colaborar en su propia sociedad y en su propio estado para construir estas instituciones, cuando solo solicitan pues, la presencia de Sedena o de Semar o de la Guardia Nacional y resolver el problema momentáneamente para dar ciertos resultados. Entonces, ese es el grave problema que nos indica nuevamente el grave deterioro institucional, y que fundamentalmente la presencia o la participación de militares y marinos y guardias nacionales no resolverá estas incapacidades institucionales de la parte civil. Profesor, le agradezco mucho este análisis que nos brinda, sobre todo por aclarar este término que ya platicábamos de militarización, pero también esta perspectiva que existe respecto a lo que estamos viendo con el metro y lo que pasa con las entidades y la Guardia Nacional y sus funciones. Muchísimas gracias, que tenga excelente fin de semana. Gracias, Francisco, también a ti, excelente fin de semana.